¿Ah? Parte endocrina y una parte exocrina, ¿ok? La glándula adrenal, en este caso pancreática, hablamos de la parte exocrina, ¿ok? Que conforma en este caso un gran número de enzimas pancreáticas que son vitales para la vida. ¿Cuáles son las enzimas pancreáticas? Lipasa, amilasa, Las que degradan lípidos, lipasa pancreática, las que amilasa, degradan proteínas, amilasa, proteasas y las que degradan proteasa, carbohidratos, la amilasa. amilasa pancreática. ¿Ok? Entonces para eso tenemos que recordar cómo se absorben los lípidos. ¿Cómo eso? Por ejemplo, te comes tu salchipapa. ¿Cómo se absorben los lípidos? ¿En qué forma? ¿Qué forma? Muy bien, ácidos grasos ¿Y colesterol? No. glicerol. Muy bien. Triglicéridos, ácidos grasos y monoglicerol. ¿Ok? Son los que justamente van a permitir la absorción de los, en este caso, lípidos. A nivel de carbohidratos, en 3 monosacáridos. ¿Ok? Glucosa, galactosa y fructosa. ¿Ok? Van a tener diversas, sobre todo a nivel de SGLT1. ¿Quiénes se van a absorber? ¿Cuál de esos 3 monosacáridos se absorbe a nivel de SGLT1? La fructosa. Que se encuentra en el enterocito, claro está. Muy bien, glucosa Glucosa y fructosa. Galactosa, excelente. Porque tenemos en este caso un GLUT que permite la absorción de fructosa. ¿Cómo se llamará? El 5. Muy bien, GLUT 5. Bueno, sí. ¿Ya? Cuando ingresa al enterocito a través de GLUT 5, recién tenemos otro GLUT que permite sacarlo del enterocito a la sangre. ¿Qué GLUT será? Muy bien, GLUT 2. ¿Qué tipo de transporte es este? Transporte secundario, ¿no? Difusión facilitada. ¿Por qué? Porque necesitamos de un carrier, de una proteína. Los glúteos, ¿ok? En cambio, ¿este qué tipo de transporte será? ¿SGLT? Secundario. Secundario. El que depende de un gradiente, ¿cómo se llamará? Secundario, ¿no? Secundario, ¿no? Este SGLT no trabaja solo, está en su gráfico, trabaja junto con el gradiente del sodio. ¿Ok? Porque cuando el sodio está dentro del enterocito, recién va a permitir el intercambio de estos dos, glucosa y galactosa, para que puedan recién ingresar a la sangre y ir a su demanda metabólica. ¿Ya? Carbohidratos, lípidos y sobre todo a nivel proteico. Las proteínas son un poco más difíciles de digerir, por esa razón, por ejemplo, los pacientes que quieren bajar de peso usualmente se les recomienda una dieta alta rica en proteínas porque son las que más demoran en digerir. ¿Y por qué? Porque nosotros en este caso es muy esencial tener las peptidasas o las proteasas pancreáticas. ¿Por qué? Porque evidentemente las proteínas se van a absorber principalmente a través de dipéptidos y sobre todo tripéptidos. ¿Qué es un péptido? ¿Qué significa que es un péptido? Un residuo, ¿no? Guillermo, Unión de aminoácidos. ¿a través de? ¿Puente de hidrógeno? No. Sí, bueno, llamamos puente de hidrógeno en este caso los enlaces peptídicos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un péptido? Unión de aminoácidos a través de un enlace peptídico. ¿Ya? Entonces, justamente, principal fuente de absorción de las proteínas, dipéptidos y tripéptidos. En segundo lugar, en aminoácidos. ¿Ya? Entonces, por esa razón, a nivel del páncreas, o la activación de las enzimas pancreáticas, es de vital importancia. Nosotros sin páncreas no podemos vivir. ¿Ya? Y podemos, en este caso, sintetizar nuevas células pancreáticas. ¿Se puede? No, ¿ves? ¿Ah? No. ¿Podemos regenerar el páncreas? No, Pues no se puede. no se Es puede. es otro ejemplo de las células tipo G0, así como el cardiomiocito. Una vez el daño ya no se puede regenerar el páncreas. Por esa razón también es investigación por parte, por ejemplo, de las células madre a nivel pancreático. ¿Ok? Bueno, entonces, para poder justamente digerir estas macromoléculas, que justo faltan los ácidos nucleicos, pero no puedo un papel acá, nosotros primero necesitamos entender la activación de las enzimas
pancreáticas. ¿Y por qué? Porque las enzimas pancreáticas, cuando están dentro del páncreas, son en forma de zimógenos. Ujú. ¿Ya? Bien, tenemos una enzima llamada la enteroquinasa. Esta enzima enteroquinasa es una enzima que está presente en las vellosidades intestinales del enterocito. Esta es la enzima que inicia todo el proceso de la activación pancreática, es muy importante. Entonces, por ejemplo, un paciente que no tenga un duodeno, ¿puede hacer esto? No, ya, porque tenemos en este caso enzimas vitales a nivel del cepillo intestinal. Así como, por ejemplo, la lactasa, ¿no? ¿Qué hace la lactasa? Enzima que degrada Lactosa. es una enzima que va perdiendo la cantidad y la función a medida que nosotros agarramos edad. Usualmente los adultos mayores tienen mayor intolerancia a la lactosa por simplemente el hecho de que comienza a atrofiarse las velocidades intestinales, que es parte de los cambios fisiológicos a nivel de los enterocitos, o a nivel del sistema gastrointestinal. ¿Ya? Entonces, esta enteroquinasa, en presencia de esta enzima, que está en el cepillo intestinal duodenal, nosotros, en este caso, a nivel de la secreción pancreática, tenemos el tripsinógeno, que es un zimógeno. Todo lo que termina en geno son zimógenos, enzimas inactivas que necesitan ser activadas. Entonces, en presencia de enteroquinasa, va recién a formarse ¿quién? Tripsina. ¿Ya? Y cuando la tripsina ya está liberada, tenemos también un factor inhibidor de tripsina, que no está acá, pero se los menciono. El factor inhibidor de tripsina evita que las enzimas pancreáticas dentro del páncreas se activen. Porque si se activa dentro del páncreas, ¿qué será? Pancreatitis. ¿Ya? Entonces, la función fisiológica de la tripsina es todos los zimógenos que va a secretar la secreción pancreática exocrina se activen. Por ejemplo, quimiotripsinógeno a quimiotripsina, proelastasa, elastasa, procarboxipeptidasa A o B, perdón, a carboxipeptidasa B, y así sucesivamente en este caso, cada enzima. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es muy importante porque esto, por ejemplo, está alterado ¿en dónde? En la pancreatitis. ¿Por qué? Porque la pancreatitis, por ejemplo, ¿cuál es la causa más frecuente de pancreatitis? Su presencia de cálculo. Entonces, el cálculo que está obstruyendo justo la parte de la ampolla o la salida de secreción pancreática, cuando en este caso toda la secreción pancreática se está liberando por parte del páncreas exocrino, esta cascada enzimática de activación sucede dentro del páncreas. Entonces, justamente lo que va a generar es toda la clínica que ya sabemos de pancreatitis, como por ejemplo dolor en mesogastrio que se irradia o en cinturón a la parte de atrás, ¿no? Asociada a, por ejemplo, después de comer o postprandial, asociada a grasas y todo ello, náuseas y vómitos, etc. ¿Ya? Entonces, esta activación pancreática es muy importante. No te olvides nunca de la enteroquinasa, porque eso preguntan mucho en ciencias básicas, porque es una enzima que está presente en el cepillo o en las vellosidades intestinales. ¿Ya? Entonces, frente a esto, ¿qué sucede en la pancreatitis aguda? Acá tenemos un esquema para que me puedan seguir. ¿Qué sucede en la pancreatitis aguda? Obviamente, ¿cuál va a ser las causas, en este caso, directas que van a generar un daño en el parénquima, en este caso, pancreático? Tenemos todas las causas que están asociadas a este. Por ejemplo, el alcohol, ¿no? El alcohol, que vamos a ver en otro momento, cuál es el efecto del alcohol, sobre todo a nivel hepático, y por qué conlleva el alcohol a la esteatosis hepática. ¿Ya? Drogas, por ejemplo, ¿qué fármaco tienes que, en este caso, acordarte que puede generar un daño pancreático? Fármaco. No sé. ¿Drogas? ¿Ah? Muy bien, sobre todo los anticonvulsivantes, ¿ok? Fenitoína, ácido valproico. El ácido valproico es el que está más asociado a pancreatitis. ¿Ya? No te olvides de eso.
También la presencia de triglicéridos. Usualmente tiene que haber un valor de cohorte muy importante que ya está establecido a nivel internacional para que sea un factor de riesgo para pancreatitis. ¿Cuánto es? ¿Ah? 500. ¿Ya? A partir de 500 en adelante de triglicéridos, el paciente ya está con riesgo de desarrollar pancreatitis post-hipertrigliceridemia. ¿Ya? Así como tenemos un daño en el propio parénquima pancreático, también tenemos en este caso, como les vuelvo a mencionar, una obstrucción a nivel ductal. Como por ejemplo, pueden ser cálculos, como lo hemos mencionado. ¿Cuál es la fisiopatología por la cual se puede generar un cálculo? ¿Qué sucede para que se genere un cálculo? Las grasas se acumulan. La acumulación de grasas. Aumento de La calcio. vesícula responde a la colecistoquinina que lo produce la célula C del intestino delgado. Contrae la vesícula biliar y ¿qué hace la colecistoquinina? Abajo del esfínter de Brody lo abre para que funcionalmente salga la bilis y abra la ampolla de váter para que salga ¿quién? La secreción pancreática. Eso es lo que normalmente hace la colecistoquinina. Entonces, ¿cómo se forman los cálculos? ¿Ya no está consigo? Porque hay una alteración ¿Cuál? en la vesícula no se contrae y se precipita en la bilis. No se contrae la vesícula. ¿Cuál es la función de la vesícula biliar? Todo, almacenar la bilis. Almacenamiento y Secreción. Secreción de bilis. secreción de bilis. ¿La vesícula secreta bilis? Mira, doctor. Agarra tu carpeta y eso. ¿Cómo ¿quién produce la bilis? El hígado. El hígado. Entonces, ¿cuál es en este caso la otra función de la vesícula? Almacenar. Concentrar la bilis, porque la bilis necesita todo un proceso de conjugación, ¿ok? Las sales biliares las produce el hígado, pero justo cuando se mezcla con glicina y taurina, que son dos aminoácidos, permiten que se formen las sales, en este caso biliares secundarias, son las que justamente van a hacer ese efecto fisiológico, que es la emulsificación de los lípidos. Entonces, ¿dónde sucede todo eso? En la bilis, perdón, en la vesícula biliar. Entonces, ¿qué es lo que sucede para que la formación normal de las sales biliares secundarias se predisponga a la formación de cálculos? La hipersaturación de la principal causa de en este caso, los cálculos. Tenemos diversos tipos de cálculos, por colesterol, por bilirrubina, ¿ok? Y ¿qué es los cálculos en este caso? Y de calcio. ¿Y cuál van a ser justo la formación de cálculos? La hipersaturación de ¿quién? Del colesterol. ¿Ya? Esto hace que aumente o precipite junto con los factores externos, por ejemplo, mujer, en edad fértil, a partir de los 40 años, presencia de barro biliar y así sucesivamente, formen ¿qué cosa? Los cálculos de colesterol. Entonces, todo lo que va a suceder es que el daño del parénquima va a generar una disfunción de las células acinares o de las glándulas acinares que estamos hablando, justo, y por parte de la obstrucción ductal, lo que va a hacer es que en este caso impida el flujo normal de la bilis que debería suceder. ¿Cómo se forma el colédoco? El cístico. Hepático común y El ducto cístico. cístico forma recién un colédoco. Entonces, justamente la bilis no va a ir por esa zona por donde debería ir, motivo por el cual, ¿qué sucede aquí? Activación del tripsinógeno, pero dentro del páncreas. ¿Ya? Entonces, estos dos lo que van a hacer, o los factores de riesgo van a precipitar a la activación del tripsinógeno, que esta enzima, en consecuencia después, va a generar toda la cascada de activación del páncreas. Pregunta del millón. ¿Qué necesita, o qué medio necesita en este caso, la secreción pancreática exocrina para que sus enzimas actúen como deberían actuar? Es decir, para que degraden proteínas, para que degraden carbohidratos, para que degraden lípidos. ¿Qué necesita? Requisito primordial. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué requisito es esencial para que las enzimas pancreáticas puedan hacer su efecto, como para decir degradar carbohidratos, lípidos y proteínas? Cuando hablamos de enzimas, hablamos que las enzimas, por ejemplo, tienen diversos precipitantes dentro del punto de vista farmacocinético para que puedan hacer sus efectos. Por ejemplo, ¿por qué creen
que un paciente a partir de los 41 grados de temperatura corporal comienza a haber proteólisis. Porque sabemos que las enzimas por bioquímica son susceptibles a cambios en temperatura, cambios en el pH y así como otros cambios, para que puedan tener un óptimo funcionamiento una enzima. Entonces, las enzimas pancreáticas, por bioquímica, ¿qué necesitarán principalmente? Obviamente una adecuada temperatura, porque dejan de funcionar, y un pH ¿de qué tipo? Alcalino, porque estamos hablando de la secreción pancreática. ¿Y dónde sucede eso? En la segunda porción renal, no estamos hablando del estómago. ¿Ok? El pH que viene aquí, de acá, cuando comemos, sucede todo el proceso de liberación de protones de hidrogenio. En este caso, aquí tiene que volverse alcalino. Más o menos, ¿cuánto es el pH del estómago? De 4 a 6. Siempre es un intervalo, ¿ya? 4 a 6, ¿no? Entre 1 a 3, o algunos dicen 0.8 a 2.8. Bueno. ¿Y de qué depende? Bueno, depende, uno, el tipo de comida, depende del origen étnico, depende sobre todo tipo de personalidad bastante, ¿ya? Y sobre todo depende de un gran amigo que es muy prevalente aquí en Latinoamérica, ¿no? Helicobacter pylori. ¿Qué hace el Helicobacter pylori para que pueda vivir en un medio tan ácido? Porque si colocamos, por ejemplo, una gotita de pH en 1 o en 2, se va hasta tal vez al salón G, al 101 se puede ir, al G101. ¿Por qué? ¿Qué hace el pH? ¿Qué hace el Helicobacter pylori para que pueda vivir? Una enzima ureasa. ¿Por qué hace la ureasa? Lo puedo pagar en Yo no lo aprendí, Pero claro, o bájale un poco. ¿Qué hace ¿Qué hace la enzima ureasa? Produce. ¿Ah? ¿La membrana? No. Es una enzima esencial para el Helicobacter pylori para que pueda vivir en un medio tan ácido. Lo protege. Muy bien, ¿no? justamente lo que va a hacer es la urea, como su compañero dice, la urea en este caso, como parte del catabolismo, parte de las proteínas, convierte la urea en amonio. ¿Y qué es lo que hace el amonio? Alcaliniza todo el medio, en este caso a nivel gástrico, para que el Helicobacter pylori pueda justamente vivir como en su casa. ¿Ok? Cuando hablamos sobre los tampones, los buffers, tenemos el grupo amonio, como el grupo fosfato, ¿no? Sobre todo el grupo fosfato, no tanto el grupo amonio, ya, pero también juega un papel importante, pero sobre todo el grupo fosfato, que son buffers en este caso, ¿ya? Entonces, el amonio en este caso es aquel que va a alcalinizar el medio, que normalmente es ácido en el estómago, para que el Helicobacter pylori pueda vivir. Entonces, por ese motivo, el Helicobacter pylori, nosotros tenemos un test llamado de ureasa, pues, para justamente detectar la presencia de esa enzima por parte del Helicobacter pylori. Entonces, usualmente se suele dar ese test de ureasa post tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento convencional del Helicobacter pylori? Amoxicilina, claritro y inhibidor de la bomba de bomba de protones. Es un tratamiento clásico sin ninguna alergia en un paciente. ¿Y cuánto tiempo tiene que durar como mínimo? Mínimo tiene que durar, por favor, 2 semanas. Siempre son 2 semanas, ¿ya? Porque antes de eso, el Helicobacter pylori va a seguir viviendo tranquilamente. ¿Ok? Mínimo tiene que durar 2 semanas. ¿Ok? Perdón, máximo tiene que durar 2 semanas y como mínimo 10 días. ¿Qué tienes que evaluar allí? La adherencia del paciente, ¿no? Bueno, si trabajas en centro de salud, pues el costo, porque eso cuesta, las pastillas y todo ello. ¿Ok? La comorbilidad y así sucesivamente. Siempre son 10, máximo son 14 días, ¿ya? De un tratamiento clásico, con amoxi, claritro e IVP. ¿Ya? Bien. El Helicobacter pylori está asociado sobre todo a úlcera de tipo duodenal, ya, también úlcera gástrica por si acaso, pero sobre todo a úlcera duodenal, ¿ok? Casi en un 95%, en cambio, a diferencia del úlcera gástrica, que es otra de las causas de úlcera péptica, también está asociado, pero en menor porcentaje. Cuando hablamos de úlcera gástrica, tenemos que asociar siempre un fármaco.
Bueno, un grupo farmacológico en realidad. Los Ahí. famosos AINES. ¿Ya? Los AINES sabemos que en este caso no selectivos, como por ejemplo ibuprofeno, naproxeno, bloquean COX-1 y COX-2. Sabemos que por parte de COX-1 en este caso se liberan grandes cantidades de prostaglandina de tipo E2. ¿Cuál es la función de la prostaglandina E2 a nivel del estómago? Inhibe la producción de moco. Inhibe la producción de moco. La producción de hidrógeno. No, de hidrógeno. De hidrogeniones. Ajá. Y a su vez aumenta justamente el moco gástrico. Tenemos el epitelio, el moco está en el medio y aquí está el pH o el contenido gástrico. Entonces, a medida que el moco se comience a engrosar, va a disminuir justamente la erosión o las lesiones a nivel gástrico. Ya, entonces, justamente el dar AINES en un paciente bloquea COX-1, disminuye prostaglandina E2 y va a haber, por lo tanto, un moco gástrico más delgado y así más susceptible en este caso a lesión de tipo gástrica. ¿Ya? Bien, entonces como te vuelvo a decir, este contenido gástrico es totalmente ácido y pasa a un medio alcalino gracias a una hormona gastrointestinal muy importante. ¿Cuál es? ¿Qué hormona gastrointestinal permite que ese medio ácido se convierta en alcalino para que las enzimas pancreáticas puedan hacer su efecto como tal? ¿No es la trixina? La trixina, Trixina. trixinógeno. Cuando hablamos de tripsina es una secreción pancreática. ¿Qué hormona gastrointestinal permite la liberación o la cantidad masiva de liberación de bicarbonato? Secretina. ¿Cuál es? Lo produce las células S. Secretina. Secretina. ¿Ya? La secretina, ¿ya?, va a liberar grandes cantidades de ¿qué? De bicarbonato. ¿Y cuál es la función de este bicarbonato? Alcalinizar ese medio para que normalmente ese pH que viene en 1 o en 3 se convierta en 5 o en 7 aproximadamente. ¿Para qué? Para que las enzimas pancreáticas puedan funcionar como tal. Porque en un medio ácido no funcionan las enzimas pancreáticas. Si, por ejemplo, hay una patología donde proliferan las células G del antro, es decir, hay aumento de gastrina. ¿Tú crees que si hay aumento de gastrina, esta propia hormona, que tiene su propio feedback negativo, es decir, cuando baja tan ácido el pH, ella solita se inhibe, ¿ok? Normalmente. Entonces, si hay un tumor productor un tumor cuyo origen está en las células G del antro, como por ejemplo que produce gran cantidad de gastrina, van a poder funcionar las enzimas pancreáticas. No, porque en este caso todo esto de acá va a ser ácido. No va a poder hacer la función normal. ¿Cómo se llama esa patología? Gastrinoma. Gastrinoma o el síndrome de Soliger-Ellison. Ok, síndrome de Soliger-Ellison, que justamente tiene origen en las células G del antro. Y te vas a dar cuenta que hay una prueba característica. Cuando al paciente se le inyecta, en este caso, secretinas, normalmente se tiene que inhibir las concentraciones de gastrina. Pero en este paciente aumenta sobre todo. Ok, eso es algo muy importante para poder discernir entre uno y otro. ¿Ya? Bien, entonces, entendido la parte de activación pancreática, vamos a pasar al hígado. Pancreática, pancreatitis, las causas. Sobre la diferencia entre un laxante y un enema, ¿cuál sería? Los laxantes estimulan el peristaltismo y el enema con fosfato de sodio eleva puro. Lo que pasa es que en este caso, en el enema tú tienes que ver qué producto están usando. Eso. Y en este caso, el efecto lo que va a hacer es un laxante tipo osmótico. En cambio, cuando tú quieres hablar de un laxante tipo entérico, como por ejemplo mencionamos el isacodilo, ahí tú estás jugando más a nivel nervioso. En cambio, el laxante osmótico lo que va a hacer es, normalmente el colon es la principal fuente de absorción de agua. El colon principalmente se encarga. Entonces, cuando tú colocas un enema y todo ello, lo que vas a hacer es inhibir esa absorción de agua para que justamente se mezcle con las heces y salga pues como diarrea, o en este caso de posiciones líquidas. Eso básicamente. Entonces también había mucho confunden, ¿no? Los inhibidores de la bomba de protones son protectores gástricos o es el suprapato o el hidróxido de aluminio. No, lo que pasa es que en este caso los protectores gástricos van a simular el efecto del moco cervical.
por ejemplo, superfato y todo. Y el hidróxido de aluminio no es un protector gástrico. ¿Qué es el hidróxido de aluminio? No, es un protector gástrico, ¿no? ¿Qué es el hidróxido de aluminio? Porque usualmente se asocia hidróxido de aluminio con hidróxido de magnesio. ¿Para qué sirve eso? Leche de magnesio. Es su libro, en la parte de fármacos. Ah, qué bueno llegó. ¿Qué es? Y les coloco eso.